familia, familia-centro, y de esto lo hemos dividido en tres elementos. Uno, aquellas que son de carácter curricular, otras que son de interrelaciones familiares, quiere decir conflictos en pareja, y otro lo que sería el reglamento de régimen interior. En el caso curricular, los generadores de conflictos era, bueno, la propuesta que hemos hecho de intervención es escuchar en este caso las quejas, que es algo que no siempre hacemos, informar de las normas que hay en el centro, entrevistarnos desde la perspectiva de mediador entre lo que sería el tutor, si estamos hablando de currículum, y los padres. En caso que sea un elemento de dictamen, consideramos que tenemos las habilidades suficientes para transmitirlo, aunque la transmisión no siempre sea positiva o no siempre fuera la esperada, y en caso de que esto genere un conflicto, el siguiente paso serían seguir las estructuras administrativas que hablen con la dirección del centro o que hablen con inspección. Respecto a las interrelaciones familiares, las propuestas que hemos hecho de intervención sería informar a los padres de las consecuencias educativas que tiene el conflicto que ellos tienen en la escolarización o el desarrollo curricular de su hijo, informar al tutor del conflicto que este alumno tiene de su situación familiar, informar al equipo directivo básicamente de los elementos, aparte de la situación de conflicto, pero un elemento básico que es el tema de la patria potestad, sobre la situación legal que tienen respecto al alumno que tenemos en el centro. Trabajar individualmente con el alumno sobre la situación de conflicto, planificar el estudio, pero va más allá, sería el concepto de hábitos saludables que debe tener este alumno, tanto si está con la madre o con el padre o con el tutor legal que tengan. Y uno de los aspectos que hemos insistido bastante es no emitir como orientadores o como psicólogos educativos en este caso, informe de parte si no es por decisión judicial, exceptuando aquellos documentos que tengan un carácter, no hemos sabido decir qué, porque no sería un carácter público, sería un carácter estrictamente curricular, pero que sí que puedan ser conocidos o dárselo a los dos. Entonces la opción serían, como ejemplo, serían las notas o aquellos informes que se les da a los alumnos. Respecto a la siguiente parte, que es la parte de conflictos en situaciones entre iguales, habíamos considerado que en este caso la mejor intervención sería la realización de planes de carácter preventivos desde dos vertientes. Una, carácter preventivo alumnos-profesorado, quiere decir comunidad educativa dentro del centro, con los tres elementos. Sí, el concepto de información, el concepto de sensibilización, hacer el proceso de formación y hacer la intervención. Y intervención entendemos no solamente desde la perspectiva del profesorado, sino la perspectiva de resolución de conflictos entre alumnos, sistemas mediadores, programas de prevención de acoso, bueno, todas las variables que esto puede comportar, pero nos mantendríamos en esta estructura. Con respecto a la prevención desde la perspectiva TIC, que afectaría básicamente al alumno y a la familia, como contextos donde se debe realizar. Evidentemente la realizaremos dentro del sistema educativo, en este caso dentro del centro, y tendría los mismos elementos estructurales, que sería información, sensibilización, formación e intervención. Lo único que nosotros haremos una intervención directa, que sería dentro del centro, pero una intervención mucho más importante es la que harían los padres dentro del hogar o de su casa. Elementos básicos, por ejemplo, una de las cosas que se le puede decir es que a partir de ahora, que se haga este proceso, los padres son conscientes de que el ordenador ha de estar en un espacio común, que ejecuten y que intervengan ubicándolo en un espacio común, y lo digo solamente a nivel de ejemplo. Otro de los elementos de conflicto es la relación profesor-alumno, y con respecto al profesor, uno de los aspectos que hemos considerado básico es que sean claras, conocidas, concretas y concisas, todas aquellas quebedianas, de las normas de reglamento de régimen internos, para que no hayan interpretaciones, han de quedar muy claras. Uno de los grandes problemas de conflicto que se nos plantea es hasta dónde dejamos que se llegue, y un alumno llega con un profesor a un nivel 7, otro a un nivel 2 y otro a un nivel 6. Lo ideal es que, si hemos decidido que el 5 es la raya roja, es que a partir del 5 haya consecuencias. El siguiente es, los alumnos deben de conocer las normas de clase y llegar a un decálogo de clase. Ya sé que es un tema muy trillado, pero es el hecho de que ellos sean conscientes de que nosotros nos elaboramos un propio sistema de convivencia que hemos de respetar. El siguiente es la formación. Bueno, sigo con los anteriores, con el tema este, porque los tenía puestos desordenado. El siguiente tema es que los alumnos a nivel de clase
han de conocer los límites que tienen, dónde están las rayas rojas y han de conocer las consecuencias. Que estas consecuencias se apliquen siempre. Considerábamos que no es demasiado acertado el hecho de decir, bueno, por esta vez pasa, no, o no se la pones y si no, no pasa. Y el siguiente, que las alternativas de la consecuencia, esto es en el caso de que los alumnos fueran expulsados de los centros, que tengan una actividad de carácter social y que no sean alumnos que se quedan en casa 3 días más, porque en muchos casos se convierte en un premio, entre comillas. Desde la perspectiva de profesorado, se necesitaría una formación importante sobre la gestión del aula, la gestión del aula desde la perspectiva de la relación global, y después una formación importante en 2 niveles de tutoría individualizada. Uno, la tutoría como institucional, y otro, la tutoría individualizada de relación, que en buena parte la haremos nosotros, pero que la puede hacer cualquier profesor como una situación informal, que sería los aspectos éticos o de convivencia o de educación dentro de las relaciones personales. El siguiente apartado, como generador de conflicto, era la relación profe-profe. Se había considerado que uno de los elementos, aunque con esta palabra no estábamos demasiado de acuerdo, era el asesoramiento al equipo directivo sobre la gestión de los grupos. Ya sé que aquello que nosotros lo comentábamos, llegas al equipo directivo y le dices que tú le enseñas a gestionar grupos y dices, bueno, ¿y qué vas? Pero bueno, nosotros considerábamos que era un aspecto importante. Otro del aspecto importante a nivel de centro lo considerábamos que era la calidad de la información y de la comunicación. Y cuando hablo de calidad, evidentemente no hablo desde una perspectiva técnica, sino desde una perspectiva estrictamente de que sea lo más clara, lo más concisa y lo más concreta posible, pero sobre todo que sea conocida por todo el profesorado. Una buena parte de generación de conflictos es las comparaciones. Si todos conocemos todo lo que hacemos, esta situación no se produce porque no guardamos nada, ¿no? Que las normas, bueno, sean estas, sean claras y sean conocidas, y después utilizar otro elemento que, al hecho de ser claras y conocidas, implica que el grupo fuerza a realizar determinados tipos de actuaciones. Cuando en un claustro se aprueba, yo qué sé, se tiene que hacer una adecuación curricular. Si esta adecuación curricular la pones en una intranet de centro, todos llegan a la conclusión en el claustro que la harán, perdón. Pero la realidad es que hay profes que la hacen y profes que no. Si esta está expuesta en la intranet del centro, será el profesor el responsable de que no la tenga, y será en dirección del centro y no nosotros quien le diga que debe hacerle, o la inspección puede verlo precisamente que no la ha hecho. Con lo cual, ¿qué acaba haciendo? Normalmente, y nosotros los resultados este año han sido muy buenos en este campo, porque acaban haciéndolo todos, pero por la presión del grupo, que yo no quiero ser el que no está. Trabajar mucho sobre el clima del centro, elementos lúdicos compartidos del profesorado. Y esto quiere decir desde que haya un espacio para tomar café o que haya un espacio para celebrar un cumpleaños. Y digo celebrar no desde una perspectiva muy amplia, sino desde la perspectiva de que, bueno, compartimos. Seguramente muchos de nosotros pasamos tanto tiempo en el sistema escolar casi como en casa. Hemos de considerar que el clima que deberíamos de crear sea lo más agradable posible, y digo de todo. Por eso el concepto del clima para nosotros será importante. Que las actividades a nivel de equipo directivo y a nivel de centro tengan que estar planificadas. Debería de haber una planificación anual y que esté expuesta. Una planificación trimestral, y luego después, si queréis, la planificación del día a día te comerá alguna de las cosas, pero eso facilita que alguien no te diga, bueno, ¿y cómo es que tenemos alguna reunión? Si está puesto desde el principio del curso, que tengas muy claro dónde está puesto y que lo puedas mirar cuando sea. Y el otro tema es que a nosotros nos afecta bastante, que es la intervención en las actividades formativas de carácter de centro. Las actividades formativas tienen 2 caracteres, básicamente. Uno que sería la formación como persona, desde la perspectiva profesional o individual, profe de matemáticas que quiere hacer un curso, etcétera, que se hace normalmente fuera, y luego sería la formación interna de cada centro, que lo primero que se hace es detectar las necesidades que hay al centro y hacer una formación que se llama formación, nosotros llamamos formación a medida a nivel de centro, sobre necesidades que el centro tiene. Y en esto nosotros tenemos una parte de asesoramiento y que se aprueba por claustro. Y por último, otra de las situaciones que creíamos que se producen de situación de conflictos es el tránsito entre primaria y secundaria. Entonces, bueno, es un tema que no lo hemos acabado de desarrollar, y os diré las 4 líneas que hemos trabajado. Una sería que los alumnos de sexto, cuando tienen que cambiar de centro, visiten el centro antes de ir. Esto quiere decir durante el curso, que o bien vayan a hacer laboratorios o que hagan una visita al centro, o que hablen con los alumnos que el año pasado eran sus compañeros, que están haciendo primero, para evitar este problema que hay de espacios desconocidos. Otro sería
las entrevistas que normalmente debería de hacer el orientador o el psicólogo educativo con los centros de primaria, siempre con una persona del equipo directivo, y tener información, y digo información práctica, no aquello que se hace que es muy largo, pero sobre todo con 3 elementos, que sería situación emocional del alumno, situación curricular y situación familiar. Por otro aspecto, considerábamos que es bueno que el primer día que lleguen los alumnos lo primero que hagan no es ir a la clase, sino visitar el centro. Y si en esta visita al centro, evidentemente estará el equipo directivo, estará el tutor, pero sería muy interesante que estén sus compañeros del año anterior, que sean aquellos que son muy próximos, que se conocen, que se llaman, que habían estado 4 o 5 años juntos, y que hagan una visita sobre el centro para conocer las características, evitar los niveles de ansiedad que pueden producir los que serían espacios desconocidos. Y bueno, potenciar sobre todo la relación de los alumnos con elementos activos en el centro para favorecer que la llegada de los que acaban de incorporarse al instituto sea lo más agradable posible. Con respecto a secundaria, que no nos ha dado tiempo, solo os diré un elemento, que serían las relaciones con la familia. Creemos que hay un elemento diferenciador, que son las relaciones del adolescente desde 2 puntos de vista. Sería el adolescente, la relación desde la perspectiva familiar. Bueno, esto se produce durante todo el proceso de escolarización, pero más en este periodo sobre, bueno, qué puedo hacer con mi hija, o qué tengo que hacer, o dónde están los límites. Igualmente en la relación de los adolescentes como el profesor, porque el adolescente cambia y el perfil del profesor es bastante diferente del perfil del maestro. Y luego después la intervención de los conflictos que se pueden dar entre alumno-familia. Cuando estos niveles de conflicto alumno-familia llegan a unos niveles que son difícilmente soportables, y aquí sí que creo que hemos decidido bastante, es la utilización del contrato, de elementos de mediación o las cartas de compromiso que se hacen con los alumnos y la familia dentro de la relación interna o externa del centro. Gracias, Andrés. Sí, bueno, me ha parecido muy buena esta intervención, pero sí que me gustaría que se incluyera la educación infantil. O sea, yo creo que si hay una etapa en la que hay que cuidar el clima afectivo, en la que hay que cuidar esa convivencia en infantil la familia tiene un protagonismo especial, ¿vale? El que debería tener en todas las etapas, pero bueno, en infantil evidentemente esa implicación de la familia es fundamental. La relación afectiva profesor-alumnado también es fundamental en primer ciclo, no digamos. Y bueno, ya os digo, yo creo que yo lo llamaría más, lo solemos llamar el cuidado clima afectivo, ¿vale? O sea que sí que os pediría por favor que incluyerais la educación infantil, porque es fundamental. Yo creo que es una de las funciones más básicas o más fundamentales que tiene la figura del psicólogo educativo en infantil. Gracias, Raquel. De hecho, pondremos entre paréntesis cada vez que pongamos la intervención infantil, ¿no? Raquel, ¿no? Que nos lo recuerda muy bien. Vale, pues siguiendo con los talleres perfil del psicólogo educativo, que además tenía una misión que era la de ayudarnos ya en la línea de establecer algunas consignas de difusión, ¿no? Bien, como nuestro nivel de atención a lo mejor ya va bajando por el trabajo, pues entonces, nada, directo en lo que hemos hecho. Nuestro taller pues ha tenido 2 objetivos. Uno es que llegáramos a la actualización de los criterios de identificación del psicólogo educativo, es decir, concretar y aterrizar en las funciones. Y 2, que pudiéramos marcar también algunas líneas de acción al salir de aquí. Por lo tanto, nos vamos a ir todos con trabajo. Bien, respecto al primer punto, vamos a felicitarnos, porque después de un documento de 9 hojas hemos llegado a acuerdos, o sea que además enviaremos a todos. Bueno, hemos partido de un documento, por aquello de ser operativos, un documento de la profesora Maite Garay-Gordóvil del País Vasco, y sobre ese documento pues hemos ido revisando pues todo lo que ahí aparecía. Si me permitís, este documento sí que recoge primero ese encuentro que ya hubo en Barcelona de los profesionales de la educación. Hemos querido tenerlo en cuenta precisamente por unir lo que se va trabajando en el tiempo, desde el 9 hasta aquí, y después, como decimos, aterrizaremos. Si me permitís, eso sí que lo digo por lo que es enmarcar. Y entonces, en aquel momento, los que estuvisteis en ese primer encuentro nacional, se quedó que los profesionales de la psicología, en aquel momento psicólogos de la educación, como el profesional de la psicología que tiene por trabajo bueno, la reflexión, evaluación e intervención
sobre el comportamiento humano en situaciones educativas mediante el desarrollo de las capacidades de las personas, grupos e instituciones. Es una definición general que nos ha parecido que sigue siendo necesaria. Bien, y después ya hemos aterrizado en ver las funciones con los diferentes agentes con los que se interviene, es decir, alumnos, padres, profesores, equipo docente, como hemos quedado. Por supuestísimo que hemos llegado al acuerdo también que hablar de psicólogos educativos o psicólogo de la educación no es en el ámbito escolar, sino que es en el ámbito de la educación formal y no formal, ¿vale? Ahora bien, sí que hemos llegado al acuerdo de que la intervención es en todo el espectro, es decir, atender y fomentar el desarrollo psicológico en todos sus componentes: psicomotriz, intelectual, social, afectivo y emocional. Y como hemos dicho también, en este caso, ¿qué objetivos? Pues uno, aportar un análisis psicológico de diversas situaciones, que esto sería la evaluación, y proponer planes de acción que respondan a los análisis realizados, que sería la intervención. Y como hemos dicho, en los tres agentes. No vamos, por supuesto, a transmitir todo lo que hemos leído, pero sí decir que en evaluación atenderíamos a evaluación psicológica para prevenir y diagnosticar. Y ahí hemos tratado de concretar las diferentes situaciones en las que nos encontramos en la escuela. Y hemos concretado por el hecho de que vamos a entender bien lo de ambiciosos, es decir, que si entendemos que somos profesionales que respondemos a las necesidades, por un lado, que surgen en el ámbito de la escuela, o que respondemos al proyecto educativo de unos alumnos que crecen con bienestar y equilibrio, pues entonces evidentemente hemos de contemplar todas las situaciones que tenemos en la escuela. Entonces, contemplarlas no significa, porque estamos nuevamente con la palabra clínico o no clínico, lo que hemos querido es decir, esto llega a la escuela, hay problemas socioemocionales, lo escuchamos, después, como vamos a decir, ya vemos si intervenimos, si derivamos en función de la gravedad o de la intensidad o de las características, pero creemos que los profesionales de la psicología en educación hemos de recibir toda la realidad que tenemos, e insistimos, no significa que actuamos desde la clínica, no, actuamos desde la psicología educativa, lo que pasa es que tenemos en cuenta todos estos componentes. Bien, por eso digo que en lo de la evaluación de prevención y diagnóstico, pues está desarrollado todo desde la evaluación de capacidades cognitivas, socioemocionales, hasta los diferentes trastornos, incluso algo que a lo mejor nos choca, prevención y detección de problemas de salud mental, su tratamiento o la derivación de los casos en función de la naturaleza y gravedad del diagnóstico, su seguimiento a través de la coordinación con los servicios externos de las medidas a adoptar en el centro escolar. Bueno, como hemos dicho, diagnóstico, por supuesto, de capacidades, diagnóstico de discapacidades intelectuales. Bueno, vamos a ver, hemos ido modificando, como el secretario ha sido Alfonso, ahí tenemos la modificación que la vais a recibir todos, pero bueno, ahora es a grandes rasgos para que viéramos cómo hemos trabajado. Por supuesto, con la detección de necesidades educativas especiales, trastornos específicos de aprendizaje. Además, en esas funciones, además de evaluar, implementar programas de intervención psicológica y psicoeducativa con fines preventivos de desarrollo y terapéuticos. Entonces, vamos a ver, aunque no nos detengamos mucho, pero sí, tiene por objeto global la mejora de la calidad educativa de los centros a través de la propuesta de soluciones educativas en un caso, otros en optimizar el desarrollo integral y el rendimiento escolar. Otro, por supuesto, se realiza también, además de con los alumnos, a los principales agentes del sistema educativo, como hemos dicho, se diseña bajo la forma de programas o conjunto de actividades concretas, desarrollo de herramientas y, por supuesto, que después en la intervención hemos dicho que tendríamos dos modelos: una intervención psicológica terapéutica de enfoque clínico, pero cuando decimos de enfoque clínico simplemente por atender, como he dicho, centrado en alumnos con problemas emocionales o intelectuales que han sido identificados en exploraciones diagnósticas previas y tomando como base el diagnóstico. El psicólogo, la psicóloga profesional de la psicología educativa realiza el tratamiento correspondiente de carácter individual, grupal o familiar, o bien, como hemos dicho, deriva a los profesionales correspondientes. Y otro fundamental, lógicamente, la intervención psicológica psicoeducativa en base a programas. Y en este caso hemos dicho,
implica seleccionar programas existentes, implementarlos y evaluar los efectos de estos programas. Bien, el profesional implementa estos programas, voy a ir directamente a cuáles, un poco porque veamos el marco. Programas preventivos que tienen como finalidad trabajar procesos que eviten la aparición de diversos tipos de problemas en las distintas etapas educativas. Hemos concretado, pero no lo vamos a desarrollar. Programas de desarrollo incluyen programas para fomentar el entrenamiento de funciones tanto intelectuales y psicomotrices para desarrollar diversos procesos, no los concretamos, y programas para fomentar factores del desarrollo social y afectivo emocional. Y por supuesto programas terapéuticos que llevan actuaciones de primer nivel dirigidas a abordar situaciones problemáticas cuando ya se han producido. Y programas de orientación académica y profesional, es decir, la evaluación de alumnos para medir parámetros asociados a elección académica profesional, programas, consejo orientador, vale. Alumnos. Por supuesto con el equipo docente, en este caso, funciones, información diagnóstica, para recibir la información y después devolver esa información a los profesionales para que actúen en consecuencia de acuerdo a los datos. Asesoramiento y colaboración, es decir, asesorar a los profesores y colaborar con ellos en cómo llevar a cabo lo que hemos dicho. Bueno, como veis, tenemos concretado y muy desarrollado, pero no es el momento. Por supuesto también en lo que es la formación, que algo has nombrado antes cara a los profesores, y también investigación, con los profesores. Y por supuesto las funciones con las familias, que en este caso también nuevamente sería información diagnóstica y asesoramiento a las familias y pautar para que aprendan también a llevar su labor de padres y educativa con ellos, también formación a través de escuelas de padres o de conferencias para aterrizar y concretar, y por supuesto intervención también con los padres. Bien, como digo, esto como marco. Hemos modificado, añadido, quitado lo que nos parecía, pero el compromiso que tenemos es después enviar este documento a cada uno de los colegios. Entonces ahí el consejo que lo haga rápido. Entonces nuestro objetivo es ser ágiles, es decir, valorar o acoger lo idóneo del momento. Entonces, una primera línea de acción, que como hemos dicho no solamente era llegar a aterrizar a datos concretos, sino líneas de acción. Pues creemos que la primera es que en cada comunidad autónoma decanos, decanas vocales de psicología educativa tengan una entrevista con el consejero de educación y con alguno de los directores generales. Entonces, con la excusa y con la información de que hemos realizado esta jornada, pues transmitamos este documento cuando, como decimos, corrijamos, os lo vamos a enviar. Si alguien hay alguna anotación, modificación, alguna cosa que a lo mejor no hayamos contemplado, estábamos de diferentes comunidades autónomas, lo transmitís y modificamos. Ahora, eso sí, ahora no se trata de volver a trastocar todo, porque hemos llegado al consenso de que lo que vais a recibir es lo que, como digo, hemos consensuado, ¿de acuerdo? Pero bien, una vez que lo tengamos, sí que pedimos que a corto plazo tengamos esa entrevista, porque ir en julio o en agosto pues casi como que perdería el valor que tiene. Por supuestísimo que ya cuando estemos con ellos vamos a recordar, y en algunas comunidades hemos de pedir que por favor los psicólogos que se intervienen y trabajan en el ámbito educativo, que se les contemple con el epígrafe de psicólogos, no de psicopedagogos, porque en algunas comunidades autónomas el término es psicopedagogo y todos los documentos que envían es desde esa línea. Entonces simplemente el nombre, por aquello de que el nombre responde a las funciones que tenemos. Por supuesto que al enviar este documento, nuestro objetivo es siempre en positivo, optimizando los recursos, es transmitir las ganancias, el valor añadido que como psicólogos presentamos. O sea, no vamos a decir que si tienen otros profesionales va a haber otros problemas. No, es que nuestros profesionales formados y con experiencia, es decir, que sepamos hacer, hay este valor añadido fundamentalmente de que evaluamos e intervenimos, como hemos dicho, en todas las situaciones con las que nos encontramos, ¿de acuerdo? Bien, pues esta sería la otra acción. Y hemos quedado, por ahí voy a ver a María, y miro a Josep, para que a nivel de consejo, en lo que pueden ser las entrevistas y negociaciones con el Congreso, con las direcciones generales, se sigan manteniendo, para que incluso que tuviéramos alguna temporalización de ver qué evolución, incluso ponernos alguna fecha, para devolver la información de cómo nos ha ido las comunidades autónomas con las respectivas administraciones, ¿de acuerdo? Un poco por seguir avanzando.
Después, también han propuesto algunos compañeros que en sus colegios realicen alguna jornada específica de psicología de la educación, entonces que nos invitan a que podamos llevarlo a cabo. Raquel, como has dicho, como es una buena representante de lo que es la intervención en infantil, nos ha repartido algún díptico que seguirá repartiendo después, ¿verdad? Y creo que también los de Galicia, o las de Galicia, también han elaborado un díptico en relación a la psicología educativa, así que porque tengamos como información. Y después también algún compañero creo que ha transmitido ante el fallecimiento de Luis Álvarez, pues que hubiera alguna referencia o alguna comunicación respecto a ello, ¿verdad? Creo que es lo que se ha transmitido. Alfonso, habías dicho, ¿verdad? Sí. Vale. Digo, para que quede constancia y llevemos a cabo. Y esto, pues así toda vez, ¿vale? Gracias. Algunas cosas, algunas alusiones, ¿no?, al Consejo, que las tomo directamente. Es verdad que hay un primer paso que es escribir y un segundo que es leer, ¿no? En muchos momentos Infocop se ha hecho reflejo de las intervenciones con políticos y de los resultados incluso, ¿no? Es decir, que en el recorrido de una comisión interinstitucional en muchas ocasiones eso que se ha hecho se ha puesto de manifiesto en Infocop, que sería el canal de comunicación del Consejo. Quizá lo que tenemos que hacer es un poco más ágiles, ¿no? Es decir, ser más directos, pero estamos en ello, es decir, y seguiremos en ello, pero depende de todos y de todas, no depende solo de una estructura, ¿no? Es decir, que todos vamos muy pasados de vueltas, ¿no? Y entonces es verdad que en muchos momentos las intervenciones que hay que hacer con determinados grupos políticos pues te dan horario para mañana. Quiero decir que no es un asunto fácil, pero que lo que yo os pido es que realmente contribuyamos todos y todas en cada territorio, porque eso también tiene un efecto en el conjunto, ¿no? Es decir, que en determinada comunidad se ha hecho esto, se ha dicho y tal, influye en el conjunto, ¿no? Y eso es más sencillo para cada cual, porque no implica un desplazamiento, ¿no? Bien, por eso en esa propuesta de visita de la administración concreta y local en las comunidades autónomas, como digo, que devolvamos la información al Consejo para saber lo que se ha llevado a cabo, ¿de acuerdo? Y así unificar. Lo único que decíamos antes de vuestras entrevistas, en esas negociaciones, que hubiera algún calendario, es un poco porque tuviéramos todos un ritmo y revisáramos y volviéramos a tomar decisiones. Sí. Anotado. Perdona. Sí, ya. Uno, a ver si lo he oído bien, has dicho en un momento determinado intervención o psicología clínica. No, hemos dicho que derivamos, no, yo he dicho enmarcando que no es que estuviéramos metiendo la psicología clínica, sino que algunos compañeros dicen, esto ya es un modelo clínico, y entonces estábamos tratando de decir que no que fuera ni clínico ni no clínico, sino volviendo a que esa es la realidad que tenemos, pero punto, para que... No, más que nada por el matiz clínico-salud, solamente... Ya, porque claro, a veces no es lo mismo decir a veces clínico y salud fuera del contexto clínico-salud. Por eso lo decía. Y otra cuestión, para prepararnos un poco esto y revisar todos los datos, estuvimos revisando, estuve viendo las conclusiones de Barcelona que sacamos en su día y sobre todo los documentos del rol que tenemos colgado en la web estatal, que aquí todavía quedamos 2 o 3 de los que los elaboramos. Está José Manuel Toledo, Luque, creo que también, no sé si alguno más quedamos. Y lo leí y en algunos aspectos lo vi, claro, desfasado, ¿no? Creo que eso pasará lo mismo en las demás áreas, estoy hablando en clínica, no digamos en recursos humanos, etcétera, etcétera. Evidentemente ahora estamos embarcados a nivel estatal en esta historia, en el tema del psicólogo general sanitario, pero sí que debería de ser un objetivo del Consejo. Lo es. Presentar, porque eso es la actualizado pública nuestra, lo que hay en la web es nuestro documento público y por las informaciones que yo tengo, muchas universidades lo están gastando con los alumnos como perfil oficial. Nosotros en Barcelona ya modificamos eso, pero nos lo hemos quedado para nosotros y ahora parece que lo vamos a modificar, pero también nos lo vamos a quedar. Quiero decir, que se difunda en esa imagen pública el nuestro y que se piense que los demás también habrá que hay un poco de polvo. Sí. Hay un acuerdo tomado en la Junta de Gobierno del Consejo de
establecer un timing, ¿no?, para hacer una revisión de los perfiles, en lugar de hacerlo desordenadamente cada uno en su momento, ¿no?, en función de la ansiedad del momento, sino que, bueno, intentar hacerlo al unísono, ¿no?, porque, bueno, renovar unos y otros no, pues parecía que quedaba bastante mal, ¿no? Entonces hay un acuerdo tomado, lo que no hay es un calendario con un límite. Igual aquí podemos recoger que nos surge mucho, que nos parece que tal, apretamos y hacemos que otras áreas que quizás están más tranquilas, ¿no?, pues se unan al movimiento y nos pongamos en tarea, ¿no? Pero hay, de acuerdo. Vale, pues pasamos al último grupo. Daniela. Bueno, pues nuestro grupo la verdad es que ha sido un grupo muy de casa, porque hemos estado pues compañeras que nos hemos reunido a lo largo de este año pues varias veces con el tema de la entrada en vigor de la nueva ley. No ha habido nadie de otras comunidades en este grupo. Entonces, bueno, pues un poco voy a explicar la situación que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, porque la verdad que la aplicación de esta ley nos afecta de lleno, sobre todo a esta comunidad, ¿vale? Sabéis que con lo que marca esta ley, las competencias de la administración local pues quedan reguladas entre competencias propias y competencias delegadas. Entonces, en este marco, las competencias de educación que están haciendo, cuando hablo de propias o delegadas, siempre en referencia a la administración local, ¿vale?, a los ayuntamientos. Entonces, las competencias en educación pasan casi en su totalidad a ser competencia exclusivamente de la administración local, autonómica. ¿Vale? Entonces, en este marco, los gabinetes psicopedagógicos municipales, que hasta ahora se están prestando evidentemente desde la administración local, pues nos encontramos de lleno en esta situación de, bueno, ¿qué va a pasar? Y los ayuntamientos que prestan el servicio, evidentemente, pues tienen el dilema de qué tienen que hacer con estos servicios. La duda que primero se nos plantea es: ¿somos una competencia impropia o nos van a delegar? Bueno, siempre hemos sido una competencia impropia, porque no somos las competencias en los ayuntamientos de educación siempre han sido tácitamente delegadas, pero claro, ahora debería regularse esta situación pues mucho más concretamente. Si fuésemos una competencia delegable, si finalmente la administración autonómica delegara esta competencia a los ayuntamientos, pues la Consellería asumiría tanto la financiación de los servicios como el desarrollo de los mismos, ¿vale? Llevaría la gestión y la coordinación, aunque se prestasen desde los ayuntamientos. Y pensamos que esta opción no es la opción que la Consellería tiene en mente. De hecho, en los diferentes contactos que hemos tenido con la Consellería, pues sí que de momento su postura es de no hacer nada, de no mover nada, y ellos en principio pues van a mantener, que es lo que dijo ayer también el Ignacio, no recuerdo el apellido, Martínez, que creo que fue el que inauguró las jornadas, que ellos apostaban por mantener los dos modelos que hasta ahora estaba teniendo la Comunidad Valenciana. Si fuésemos una competencia impropia, entonces los ayuntamientos podrían seguir prestando los servicios con autonomía, pero deberían cumplirse dos requisitos que vienen establecidos en la propia ley, ¿vale? Estos dos requisitos deben ser que no haya una duplicidad del servicio en la misma localidad, es decir, que no haya dos servicios de dos administraciones diferentes, como ocurre en algunos de nuestros municipios, porque sabéis que tenemos dos modelos, uno que viene de la Consellería, que son los SPEs, y los gabinetes municipales, que son de la administración local. Entonces, no es muy frecuente, pero en algunos municipios sí que convivimos los dos modelos atendiendo o haciendo las mismas funciones. Y otro requisito que se establece dentro de la normativa es que el ayuntamiento debe encontrarse en una situación de sostenibilidad financiera para poder seguir prestando el servicio. Pensamos nosotros que esta es la mejor opción, el continuar siendo una competencia impropia, que se preste con total autonomía desde la administración local, pero claro, no sabemos si todos los ayuntamientos que tengan la voluntad de continuar prestando este servicio, pues puedan cumplir esos dos requisitos. Entonces, bueno, es verdad que el Colegio de Psicólogos de aquí de nuestra comunidad se están iniciando muchas acciones de cara a intentar resolver esta situación, pero bueno, de momento pues no sabemos nada, estamos ahí en una
en una situación de inseguridad. Tampoco nuestra administración autonómica nos ha dado ninguna respuesta que nos pueda... todo es provisional, todo como de paso y bueno, pues es ahí donde nos encontramos en este momento. Sí que es verdad que muchos ayuntamientos, o la mayoría de los ayuntamientos que conocemos, no están haciendo tampoco nada por modificar esa situación, que parece ser que lo general es que sí que hay una voluntad de continuar prestando los servicios, pero claro, luego también depende de las condiciones laborales del personal que esté desarrollando los servicios psicopedagógicos. En fin, hay un montón de variables que de momento pues no tenemos mucha solución ahora mismo. Y bueno. ¿Habéis pensado en la posibilidad? ¿Perdón? ¿Habéis pensado en la posibilidad de integración, vosotros ya psicólogos educativos que habéis trabajado para la administración local, de integración en otras administraciones? A veces la normativa establece, se puede establecer, como se ha hecho para por ejemplo, equipos multiprofesionales y se ha hecho para el servicio de inspección, por única vez organizar un sistema porque es verdad que la administración local, si no tiene recursos y ve que esos recursos se los regala a la comunidad, no va a gastar en aquello que otra puede prestar. Quiero hablarte así crudamente, porque así son las administraciones. Entonces, yo creo que un camino que se podría andar, pero soy muchos profesionales que podríais estar afectados, es hacer la integración de estos profesionales psicólogos educativos de la administración local en la administración autonómica. ¿Entiendes? Sí, y eso hay manera ya. Hay manera porque ya lo hemos entrenado con otros. Si quieres, Manuel, que conteste, que él está más puesto en estos temas. Sí. A ver, aquí se plantean varias cuestiones, porque esto no solo es del ámbito educativo, es el ámbito educativo, social y clínico, como he comentado esta mañana. Entonces, aquí se plantean dos cuestiones. Uno, o dos maneras. Primero matizo una cosa y luego contesto a tu cuestión. Lo que se plantea es que la supresión de estos servicios, porque lo que se puede hacer es recorte, acabamos por los servicios, se van a la calle por amortización de plazas o por lo que sea, no implica que la Consellería de Educación, Salud o Bienestar Social tenga esos servicios, simplemente desaparece. Y los que quedan, que son de la propia administración, pues ahora tienen faena triple. Eso digamos, sería la hipótesis que ellos trabajan interna, ¿vale? La hipótesis que ellos trabajan interna. Pero claro, luego está la parte que dices tú, integrar. Nosotros tenemos aquí una discusión que es, aquí tenemos un modelo propio, no solo en educación, sino en educación, servicios sociales y en otros ámbitos de mucho municipalismo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Defendemos un modelo europeo de municipalismo en el cual los ayuntamientos tienen competencias de gestión en los ámbitos sociales y educativos? ¿O defendemos un modelo en que la comunidad autónoma tenga un poder fuerte y no haya, pues por ejemplo, como pasa en Andalucía, que las escuelas infantiles son de la propia administración, etcétera? Cataluña ya en su día integró, porque los equipos de Cataluña eran municipales, los integró en su red, pero eso en los años 70, 80. Todos empezaron con pero los integraron, eso era la época de las vacas gordas, y cuando se creaba la autonomía. Aquí lo que se plantea es supresión o no. Hemos estado hablando muchas veces con la Consellería para la integración, y tanto no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito social, los psicólogos de servicios sociales, etcétera, y no se lo plantean bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. No, pero vamos, bajo ningún concepto. Bueno, y aparte que también... Pero estamos en ello, O sea, trabajamos con las dos hipótesis. Hipótesis integración o hipótesis municipalista. Pero es que, claro, es que sobrepasa esta situación educativa, pero afecta a los ámbitos, a muchos miles de psicólogos en toda España, pero muchos miles. O sea, puede ser un caos, sobre todo en el ámbito de servicios sociales, impresionante. Claro, esta era una petición que en algún momento se había hecho al Consejo, ¿no? Es decir, la ley de régimen local no solo afecta el tema educativo, que también, sino sobre todo los servicios sociales, es decir, los ayuntamientos de menos de no sé cuántos habitantes van a tener unos problemas tremendos, ¿no? Entonces,
bueno, conviene o no movilizar una respuesta. Es decir, lo que sí es verdad, ya digo solución, posible solución. Es verdad que vosotros trabajáis, digamos, en el aspecto social, el aspecto clínico. Aquí yo lo que propongo del ámbito educativo, pero eso en el ámbito social tiene la misma solución. Exactamente la misma. Y es más, la administración cuando quiere, no digo que quiera, ya me han dicho que no, hombre, todo lo que hemos hecho nunca ha querido, eso ya de entrada, ¿vale? Pero si la administración quiere resolver este problema, la vía para ella más cómoda, aunque los psicólogos que trabajen en temas sociales se integrarán en el SEREN o hoy se llaman de otra manera, es decir, en servicios que tengan que ver más con el ámbito social. Otros irán al ámbito clínico, que habrá otros problemas y otros irían al ámbito educativo. La integración de estos profesionales, cuando por alguna razón, porque lo que propone a nivel europeo, eso sería tan largo en el tiempo que primero acabaría en la calle y después se instalaría lo que es el sistema del municipio. No, eso es una solución de que primero estáis fuera y después ya veremos. En cambio, lo otro que te propongo es una solución para que no nos quedemos fuera. Es decir, es buscar la manera, como se ha hecho con el servicio de inspección y con los profesionales y con otros, más recientemente, aunque eso se hace por única vez, yo sé que el servicio de inspección ya lleva 3 veces, aunque eso va en contra de la ley, pero ya llevan 3 veces que gente interina o que gente que ha hecho funciones en inspección se convierta en el cuerpo B de inspección, porque hay 2 cuerpos de inspección. O sea, resumiendo, la vía que yo encuentro es, estos profesionales no se pueden quedar en la calle. Yo, administración, te doy esta o esta solución. Vosotros, ¿por dónde lo veis viable? Que no me deis solución, pues vamos a trabajar por la que veáis más adecuada a vosotros. Y yo creo que la mejor y la más factible es la integración en aspectos sociales, clínicos, educativos, cada uno se distribuiría, pero a través de esa integración con una especie de concurso-posición, a través de memoria y otro tipo de cosas. En la que nadie queda fuera, es lo que quería decir. Bueno, lo seguiremos seguro porque eso no va a pararse aquí, ¿no? Bueno, a ver si consigo ponerme orden en las notas. No sabemos si tenemos tenemos una cierta incertidumbre con lo que esperamos para el cierre. Es decir, creo que Paco Santolaya va a tener dificultades para llegar a la hora, viene de Madrid, y no sé si Ismael Martínez, el director territorial de educación, si ha llegado o está al llegar o llegará. Así que mientras esperamos eso, cierre, nos queda un tema que es el manifiesto por la defensa del psicólogo educativo y algunos acuerdos que hemos tomado. ¿Cuáles querías añadir? Sí, solamente un aspecto. A mí sí que me gustaría que llegáramos un poco al compromiso todos los colegios, porque yo pienso que si hemos de comenzar a caminar hemos de saber dónde estamos, y la idea del Manel de hacer el dónde estamos, quiénes somos, yo creo que es importante, y deberíamos de llegar a un compromiso todos los colegios territoriales para decirnos en un plazo de 15 días, de 20 días, de un mes, todos los datos están, porque la incidencia que tiene a nivel de visibilización social es muy importante. El hecho de que haya, yo estoy convencido, cuando se den los datos, hay bastante más psicólogos trabajando en sistemas públicos que, por ejemplo, personas de clínica. Y esto, desde la perspectiva del alumno, es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Y desde la perspectiva de los psicólogos. Pero hemos de tener datos, porque no los tenemos. Entonces, yo sí que creo que no sé cómo llegar a un compromiso, eso tú como jefe sabes más. De hecho, forma parte de algunos de los acuerdos que yo iba a citar ahora, ¿no? Pero que insistiré en la idea de que hemos de encontrar el canal por el cual cada colegio territorial toma el compromiso, pero el colegio no es nada, el colegio es una entelequia, o sea, en realidad son las personas las que hacemos las tareas, por tanto, o bien es el responsable organizativo de sanidad, o es el referente de esa sección, es decir, alguien tiene que tomar el compromiso, ¿no? Entonces, el Consejo y sus representantes pueden tomar compromisos,
Pero luego, como se ha visto en esta ocasión, bueno, pues a veces los datos no llegan, quizá porque no tenemos idea de la importancia que tiene, o porque ha sido demasiado precipitado, bueno, por lo que sea. Realmente hacemos un análisis de qué cosas hay que mejorar y las mejoramos, pero lo que es un objetivo es disponer de esos datos. Ese sería uno de los acuerdos que hemos tomado tácitamente, ¿no? Luego hay que ver si el compromiso es en firme. Yo en este manifiesto, ¿no? Es decir, que está claro que no vamos a redactar aquí un manifiesto, sino que lo que vamos a hacer es tomar un acuerdo sobre ese manifiesto y darnos un plazo. El plazo era a finales de mayo. Es decir, el manifiesto tiene unas líneas que yo voy a enunciar y que podemos añadir lo que sea de lo que ha salido y que yo en estas 4 líneas no ponga. Ese manifiesto se distribuiría de manera ágil entre todos y todas, y por tanto, si decidimos que eso dice todo lo que tiene que decir, pues lo publicamos. Esa es una de las tareas, o sea, no es precisamente quizá la más importante, pero sí que es algo que nos saca de aquí dentro hacia afuera en cada comunidad y en el conjunto de ellas. Y luego hay una serie de acuerdos que tienen que ver con lo interno nuestro, que incluye esta que anunciaba Andrés, que es con relación a los datos, ¿no? No es la única. Entonces, si os parece, las ideas que hemos recogido que deberían ir en ese manifiesto y a las que podéis añadir aquellas que consideréis que no, en fin, que en mi cita no están, que sería empezar porque el psicólogo educativo es una profesión al servicio, es un servicio de apoyo a la escuela y a la educación en general. El documento que citaba Pilar, de Maite Garay-Gordovi, difícil, el documento se lee mejor que el nombre, que el apellido. Bueno, contiene muchas de las cosas que estaban contenidas en documentos que se elaboraron en el seno de CIPES, que se presentaron como esa comisión interinstitucional en la administración, y que hemos llegado al acuerdo de que definen bien lo que son las funciones del psicólogo educativo y que nos han servido desde ese encuentro de Barcelona 2009-10 para elaborar esos perfiles y esas ideas a transmitir. Por tanto, tendremos elementos de esa propuesta en esa primera definición. Un segundo paso que nos parece que tiene que incluir ese manifiesto es que exigimos, pedimos, ya veremos cuál es el verbo adecuado, la regulación de la profesión. Es decir, que eso nos parece que es un objetivo reconocido por todos y por todas. Eso implica modificaciones legislativas, forzosamente, las que haga falta, que algunas están muy claras, citadas, y algunas incluso trabajadas de mucho tiempo, y otras que puedan surgir en función de esas dificultades que salían ahora. Otro punto son que para poder hacer eso necesitamos que se den a esos profesionales los recursos para su desempeño. Off the record hablábamos de que muchos psicólogos en las escuelas, en los institutos, no hacen aquello que creemos que podrían hacer porque no tienen ni el encargo, ni los recursos, ni las posibilidades. Por tanto, que no es solo enunciar para qué servimos, sino que además tengamos los recursos para para realizar nuestras competencias en cuanto a evaluación, asesoramiento e intervención, que serían los grandes bloques en los que estamos de acuerdo. Añadir aquí algo que tiene que ver con la ley de régimen local, sobre todo por lo que hace referencia a los psicólogos educativos, pero sin hacerle ascos al conjunto. Es decir, eso va a afectar en muchas situaciones a la capacidad que tienen los entes locales para cubrir necesidades que no cubren a veces la administración que le corresponde, por diversos motivos. Y a nivel interno, creo que hay varios acuerdos que hemos tomado, y corregidme si me dejo alguno o si me equivoco. Es decir, ha existido durante el tiempo una comisión interinstitucional porque tampoco existía una división de psicología de la educación, que en este momento, a partir del 20 de mayo, tendremos una puesta en marcha. Por tanto, reformular la composición de esa comisión interinstitucional, que quiere decir no hacer cambios,
sino dar más apoyo, es decir, que el Consejo realmente se implique mucho más en el apoyo que puede precisar esa composición. Y eso tiene que ver con la división y con lo que yo planteaba ayer de la inclusión de algunas asociaciones de reconocido prestigio en el ámbito de la psicología de la educación, sea académico, sea profesional, con las que venimos teniendo relaciones sin llegar a formalizar esa relación. Hay otra cuestión que sería pasar de la enunciación de la deontología a la defensa frente al intrusismo y algunas invasiones que se han comentado aquí, es decir, sobre los informes, por ejemplo, de los profesionales, por lo tanto dar un paso más en visibilizar qué es lo que nos compete y cómo lo queremos defender. Esa que se enunciaba ahora, que tiene que ver con el mapa y con los datos, darle continuidad, ampliar a público y privado, que creo que se citó que eran faltas que se daban, y establecer referentes, entendiendo que eso es un proyecto concreto y que quizá podemos establecer un vínculo directo con aquellos referentes en cada comunidad, en cada colegio autonómico, que se van a hacer responsables del seguimiento de este mapa, ¿no? Es decir, de poner algo más de implicación de la que a veces se pone en los colegios, bueno, porque hay muchos otros temas también, o sea, no entiendo yo que sea una cuestión de mala fe o de no verlo como importante, sino de que quizá es una dificultad ponerlos a tiempo. Por tanto, ese sería un cambio. Y añado solo, si no lo va a hacer Raquel, en esa intervención tener en cuenta de cero hasta que nos morimos, es decir, todo el proceso vital de las personas, que lo enunciamos, pero que luego en la gestión concreta nos olvidamos muchas veces de ese periodo de la atención temprana. Y esos serían los acuerdos que tomamos, es decir, si hay alguna cosa que os parece que no está contenida o que valdría la pena recordar, que nos viene a la memoria, ese sería el momento para hacerlo. Y si no, eso nos vamos a poner a trabajarlo de aquí a finales de mayo, con la idea de que eso salga a la luz pública aproximadamente a finales de mayo, y decir, primeros de junio. ¿Sí? Sí. Bueno, pues... gracias. En la ausencia, pues, de Francisco Santolaya, que está en la ruta, yo le pediré a Manuel Piretó, como anfitrión de esta casa, que cierre la jornada con la compañía de don Ismael Martínez Ruiz, director territorial de Educación, Cultura y Esports de Valencia, llegado en estos momentos. Bueno, a los que quedamos todavía por aquí, que quedamos muchos, comentaros, bueno, eso, Paco Santolaya estaba en Madrid, él dice que llega con su coche, pero bueno, últimamente le han puesto ya creo que algunas multas y debe de ir a la velocidad normal. También nuestra compañera Andrea, que es una hiperactiva, no diagnosticada, se ha marchado a unas jornadas que tiene organizadas también en la SAFOR, y entonces, pues en nombre un poco de los anfitriones, vamos a proceder a la clausura. Y nos acompaña en esta clausura Ismael Martínez, que es, como han comentado, es el director territorial de Educación, pero también tiene un valor añadido muy importante, que es compañero nuestro, es psicólogo de la educación, ha sido miembro de un equipo, ha sido miembro de la inspección, ahora está ocupando el puesto de director territorial, pero vamos, es una de las personas que tanto ahora en la administración como también como miembro de este colegio siempre ha tenido muy claro, pues, el rol del psicólogo de la educación. Muy bien, pues nada, Ismael, si quieres tú clausurarlos. Pues nada. Pero no sé si irá este, ¿te va? Bien, pues buenas tardes. Primero pedir disculpas si no soy objetivo, porque con la presentación que Manuel ha hecho, pues resulta
Formo parte de la administración, tengo responsabilidades en la administración educativa, pero también de vocación pues soy psicólogo. Entonces, dentro de la psicología y estar dentro del mundo de la educación posiblemente no sea muy objetivo. Voy a intentar poner más de parte de la administración que me corresponde cuando vengo a este evento a clausurar este congreso. Bueno, estas jornadas técnicas, mejor dicho, jornada técnica. Bien, pues lo primero, pues saludar a don Manuel y darle las gracias por invitarme a participar en este acto de clausura, saludar a los representantes de los colegios oficiales de psicólogos del Estado español y también pues a los ponentes y asistentes en general, pues darles, digamos, la enhorabuena por haber venido a esta ciudad, a Valencia, que yo creo que es de las mejores para tratar un tema tan importante como es el papel del psicólogo educativo en el sistema educativo español. Permítanme que a estas horas de la tarde pues haga algunas consideraciones sobre la importancia que tiene el psicólogo en las metas que persigue el actual sistema educativo diseñado conforme a la reforma que el mismo se ha hecho con la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa. Yo lo que he hecho es analizar solamente lo que es el preámbulo de esa ley orgánica, porque en el preámbulo está la intencionalidad del legislador y la intencionalidad yo creo que es lo que más vale. Luego ya en el derecho positivo se traslada con una serie de acuerdos, decisiones, pero que la intencionalidad es lo que yo me he dirigido a analizar con detalle y ponerlo en relación con el futuro profesional del psicólogo educativo. Por razones de tiempo, obviamente, pues voy a dejar al margen otras consideraciones que hacen del psicólogo educativo un profesional indiscutible e insustituible en el sistema educativo, como es el papel que él mismo tiene con el alumnado con necesidades educativas especiales, el papel que el psicólogo educativo tiene en la orientación académica y profesional de los alumnos y su papel también, por ejemplo, en materia de convivencia. Dejo al margen esas consideraciones porque está demostrado y es claro el papel tan importante que el psicólogo tiene en esos temas de la educación. Voy a dirigirme a 4 aspectos, ¿vale? El primero de ellos me voy a dirigir a la personalidad del alumno. No ya en la ley orgánica, sino en nuestra Carta Magna, en la Constitución española, en el artículo 27.2, establece que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Pregunto, ¿qué profesionales disponen de la competencia para conocer científica y técnicamente la personalidad del alumnado y también para orientarle en la consecución de su pleno desarrollo? El psicólogo educativo es sin duda un profesional clave para aportar al sistema educativo las mejores estrategias y herramientas de asesoramiento y apoyo a las familias, al profesorado y al alumnado, para el desarrollo de una educación personalizada que impulse y estimule las habilidades cognitivas, el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad y el refuerzo de actitudes como pueden ser la confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la aceptación para el cambio. Otra consideración, la segunda, sobre el abandono escolar temprano y los bajos niveles de calidad del sistema educativo. El legislador dice en el preámbulo que la tasa de abandono escolar temprano se sitúa en un 26,5% en el año 2011. Hay una tendencia al descenso en ese abandono escolar temprano, pero está muy lejos del valor medio de Europa, que está en un 13,5%. El objetivo que se ha fijado para el año 2020, Europa, es dejarlo en un 10%. Para reducir esas tasas de abandono y conseguir los objetivos anteriores, tendrá que hacerse algo con uno de los aspectos de la personalidad del alumnado que muy bien conocen los psicólogos. ¿Cuál es la motivación? El psicólogo aporta en su trabajo en los centros docentes el conocimiento científico y técnico necesario para poder garantizar que las programaciones didácticas y adaptaciones curriculares que realiza y aplica el profesorado despiertan en el alumnado el interés y motivación suficientes para seguir en el sistema educativo sin abandonarlo.
hasta que se consiguen unas titulaciones académicas que les permitan integrarse personal, social y profesionalmente con éxito en la sociedad. Otra consideración, la tercera, sobre la autonomía de los centros. El legislador dice que la reforma educativa también va a contribuir, o contribuirá, mejor dicho, a reforzar la capacidad de gestión de la dirección de centros, confiriendo a los directores, como representantes de la administración educativa en el centro y como responsables del proyecto educativo, la oportunidad de ejercer un mayor liderazgo pedagógico y de gestión. ¿Qué profesionales están preparados para asesorar a los directores de los centros sobre una de las características también de la personalidad? ¿Cuál es el liderazgo? Hay directores que triunfan en su trabajo y lideran el centro docente, dando satisfacción a todos los sectores de la comunidad educativa. Padres, madres, alumnos, profesorado, administración local, porque tienen ese espíritu y habilidad de liderazgo. Pero hay directores que lo intentan ser, pero que fracasan en su empeño debido a una carencia de habilidades de liderazgo. Para los primeros, el psicólogo educativo puede aportar poco, solo motivación para que siga así. Para los segundos, el psicólogo educativo es el profesional que puede ofrecer un asesoramiento técnico y científico útil para que no fracase. Porque cuando un director fracasa en su intento, no solo fracasa él, sino que traslada ese fracaso directamente a todo el centro, a todo el alumnado, a todas las familias y, por extensión, a toda la sociedad. Cuando un director fracasa en un centro, fracasan muchos. Otra reflexión, otra consideración, la cuarta, son sobre las evaluaciones externas o de diagnóstico. El legislador ha fijado evaluaciones externas de fin de etapa que contribuyan a una de las principales novedades que establece la LOMCE, que es una llamada a mejorar de manera más directa la calidad del sistema educativo. Del resultado de esas evaluaciones se deberían adoptar soluciones que pasarán primero por un análisis de los resultados obtenidos, identificando los problemas principales que han llevado a cabo la obtención de esos resultados no deseados y también las fortalezas que han permitido conseguir de lo deseado y, en segundo lugar, adoptando las decisiones que permitan mejorar los resultados. Pregunto, ¿qué profesionales, me pregunto, pueden hacer un análisis científico y técnico de los comportamientos de los agentes de un centro docente para identificar debilidades y fortalezas? El psicólogo educativo constituye un recurso humano imprescindible en los centros docentes para poder mejorar los resultados que obtiene el alumnado en las evaluaciones externas, por su cualificación profesional para el análisis e identificación de los problemas y para la puesta en práctica de las soluciones metodológicas que lleven a una mejora de los resultados obtenidos cada curso escolar. Hechas estas consideraciones, quiero que les sirvan, bajo mi modesta opinión, como complemento de los contenidos que han trabajado en esta jornada técnica del psicólogo educativo en el sistema educativo actual. Entiendo que no estoy contraviniendo aquellos acuerdos que yo he oído en el último momento cuando el componente de esta mesa estaba trasladándonos. Si me debiera pronunciar sobre si el sistema educativo necesita más psicólogos educativos de los que en la actualidad tiene, ayer, por ejemplo, fui a inaugurar el segundo Congreso Nacional de Profesores de Informática, también la pregunta era, ¿hacen falta más informáticos? El miércoles voy a inaugurar otro congreso que hay de filósofos, ¿hace falta más filósofos? Claro, en todos los sitios yo diré que hacen falta más, claro, porque si no, la respuesta será un poco complicado. Pero bueno, yo creo que no me voy a pronunciar si hacen falta más o si no hacen falta más. Lo que sí está claro es que la sociedad es la que, en función de sus demandas, hace que el sistema educativo incorpore los recursos personales nuevos o los incremente. Fíjense, hace 3 décadas la sociedad no pedía profesores de inglés, no los pedía, y el legislador tampoco los establecía en su ley. Por otra parte, yo creo que lo que se aporte en el día a día, lo que aporte el psicólogo en el día a día en los centros docentes, es la clave para que esa demanda cale en la sociedad. Sé que los psicólogos pueden aportar mucho a la mejora del sistema educativo. La consideración por parte de las administraciones educativas de que estos profesionales son necesarios y que hacen falta más dependerá de la percepción
que los usuarios del sistema escolar, profesores, familias y alumnos, tengan de lo mismo como consecuencia del trabajo que estos hacen en los centros docentes. Por ejemplo, para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo no hace falta que los informáticos hagan campañas de venta de sus productos, sino que todos encontramos los beneficios de utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para que el trabajo del psicólogo educativo sea bien percibido por el legislador y por la administración educativa, hace falta tanto la buena competencia, la eficacia, la eficiencia y la actualización de todos los profesionales que están trabajando con una buena formación en este campo profesional que está lleno de oportunidades. Todos los avances que en la formación de un colegio profesional a sus colegiados es importante, pero en particular en este perfil profesional del psicólogo educativo, la puesta en práctica de un máster llevará sin duda, y estoy convencido, a mejorar con sus resultados la percepción de necesidad que la sociedad y la administración tienen del papel del psicólogo educativo en los centros docentes. Muchas gracias. Pues nada, damos por clausuradas las jornadas y ahora los que nos vamos a ir a comer, pues reuniremos en la puerta y nos iremos conjuntamente. Muy bien. Y luego ya los que esta tarde queréis más, ahora luego en la comida concretamos la hora dependiendo de la hora en la cual acabemos. Muy bien. Gracias a todos.